Hoy estaremos viendo un tema bastante importante y significativo para ustedes como estudiantes de la asignatura base de datos. Voy a proceder a compartir pantalla para explicar este saber de compendios que establece esta unidad 4, donde vamos a abarcar lo que es el modelo relacional, el modelo entidad-relación, diccionario de datos y diagramas de flujo, la cual es utilizado en el campo de cada uno de ustedes, desde la parte estudiantil en lo que sería en la elaboración de su trabajo de grado. Adicionalmente, este compendio les va a permitir a ustedes estar empapados en su área profesional dentro de alguna organización. Seguidamente, voy a estar con ustedes como facilitadora, la magíster Ailén Peña. Damos paso a lo que serían los elementos que conforman el modelo entidad-relación. En primer lugar, tenemos lo que sería la entidad. ¿Ok? Una entidad es la parte más significativa de la información que necesitamos conocer. Luego, es un objeto que existe, que puede ser identificado y diferenciado de otros. Podemos tener un objeto físico o cosa, como persona, animal, planta, lugar, máquina, etc. Un objeto ideal o abstracto, una empresa, una cuenta, este curso, etc. Un objeto de interés para el negocio, una factura o un producto, dependiendo la situación y la visualización de lo que estemos observando. Adicionalmente a eso, a las entidades se le puede asignar un sinónimo. Este es un nombre alterno y se utiliza en los casos en que varios grupos de usuarios dan diferentes nombres a la misma identidad. En otro caso también se refiere al sinónimo como alias. ¿Dónde y cómo va a cambiar? Dependiendo el tipo de usuario y cliente en la cual amerita su lógica. No son archivos, pero finalizado el modelo constituyen la tabla de las bases de datos. Cada uno de sus atributos tiene para un instante de tiempo dado uno o más valores determinados. ¿Ok? Son los datos los que se almacenan en la base de datos. También debemos tener en cuenta la convención a utilizar. Se representa con cajas blancas, bordes redondeados o duras sin importar la dimensión. El nombre debe estar en la parte superior, escrito con letras mayúsculas y en singular. Se tiene un sinónimo o alias, este va a aparecer al lado o debajo del nombre de la entidad, encerrado y entre paréntesis. Asimismo, les coloco un ejemplo en la cual tiene una entidad, se denomina empleado y dentro de él trabajador. Y también tienen otra entidad denominada departamento. También nos encontramos con lo que serían las ocurrencias. Cada entidad puede tener múltiples ocurrencias. Una ocurrencia es que cada una de las líneas o filas de la entidad, una por cada juego de atributos utilizados, donde cada uno de ellos tiene valores específicos. No son registros, pero entenderlas así ayudará a la aplicación de la normalización. Por eso es importante conocer a cabalidad y tener una buena interpretación de lo que sería la normalización dentro de las bases de datos. También nos ayuda a determinar las relaciones entre las entidades. También se conocen con sinónimos de filas, renglones o tuplas, ¿ok? Dependiendo el avance en la conversación con cada uno de los usuarios. No podemos olvidar que ellos están conformados por atributos, que son elementos específicos de información que se necesitan conocer y se ubican dentro de la entidad. Definen la estructura de una entidad y determinan los datos que deben almacenarse en una base de datos.
no son campos, pero finalizado el modelo constituye la columna de las tablas de la base de datos. Aquí pueden visualizar un ejemplo, ¿ok? De un atributo denominado departamento, ¿ok? Y tiene el tipo, que son los caracteres, la longitud, estoy indicando que son 6 caracteres, y requerimiento de ser necesario, ¿ok? Luego tenemos un tipo denominado carácter, una longitud de 25 caracteres y es un requerimiento. ¿Ok? En virtud de esto, el código del departamento tiene 6 caracteres. Esta es la longitud máxima que va a determinar el código de departamento. Y el nombre de departamento va a tener una longitud de 25 caracteres. Ambos requerimientos son sumamente necesarios. Por consiguiente, la convención utilizada es la siguiente. Sus nombres se escriben en letras minúsculas, se colocan dentro de la entidad y se identifican de la siguiente simbología. Algo que debemos tomar en consideración y tener cómo visualizarlo y a su vez cómo lo vamos a identificar. Tenemos los símbolos y el significado. Tenemos numeral, ID y PK, ¿ok? Son claves primarias, ¿ok? Adicionalmente a eso tenemos el asterisco y NN, que son datos o valores obligatorios. Tenemos la O la N, datos o valores opcionales, que a su vez pueden ser necesarios o no pueden ser necesarios dentro de la base de datos. Luego nos conseguimos con lo que sería la relación, que es algo que es sumamente importante que cada uno de ustedes como futuros ingenieros de sistemas tengan que conocer para que puedan ser aplicados dentro de las bases de datos. ¿Ok? Tenemos la relación, que es la de entidades que conforman el dominio de aplicaciones o sistemas de actividad. Se relacionan unas con otras. Una relación es una asociación o vínculo significativo, bidireccional entre dos entidades o con ella misma. ¿Ok? Podemos tener un ejemplo, el equipo X está compuesto por piezas que serían 22 piezas o 5 empleados supervisa a 45 empleados. Un estudiante, 123 estudiantes cursan la asignatura, base de datos, lenguaje de programación, entre otros. ¿Ok? La relación debe tener un nombre, una opcionalidad y una cardinalidad. Importante para determinar cómo van las relaciones en cada una de los tablas, ¿ok? Que son conocidas. Las relaciones se representan con una línea continua o discontinua entre dos entidades. Y las relaciones se establecen y leen primero en un sentido y luego en el otro. De esta manera nosotros debemos hacernos distintas preguntas para determinar cómo sería la relación. Dentro de esto tenemos una convención utilizada. Una relación está representada por una línea punteada o continua entre dos entidades. El nombre de la relación se coloca sobre la línea en letra minúscula. La opcionalidad está referida al tipo de relación, sería obligatoria u opcional. Una línea continua define una relación de obligatoriedad. Se debe. Una línea puntuada define una relación opcional. Puede. ¿Ok? Y se representa gráficamente con la siguiente simbología. Piensa aquí que tenemos de muchos a unos o de uno a uno. Esta imagen que vemos aquí es conocida como la pata de gallina, ¿ok? Donde nos indica que son muchos elementos y va relacionado a un solo elemento. Y esta otra imagen es de uno a uno, ¿ok? Un ejemplo
que les coloqué acá es el siguiente. Editorial edita los libros. Entonces, su relación es de 1 a 1, porque una editorial edita un solo libro o una editorial puede eh, editar muchos libros, ¿ok? Entonces, de esta manera, tiene sus diferentes atributos en lo que sería la editorial, nombre editorial, código del editorial, edita la fecha de edición de acuerdo a su cardinalidad de 1 a muchos y edita libros de 1 a muchos donde se tiene el título del libro y el ID del libro. De esta manera, cada uno de ustedes va conociendo cómo y cada una de las relaciones que se deben hacer. ¿Ok? Ahora nos encontramos con lo que sería la definición relacional. Representa una forma gráfica de las necesidades de información dentro y cada una de las organizaciones y define las funciones del negocio, todo esto en términos de entidades y de relaciones existentes entre ellos, siendo totalmente independiente de lo que sería el hardware y el software. ¿Ok? Dentro de este modelo deberá adaptarse cualquier tipo de plataforma de base de datos, ¿ok? O cualquier manejador de base de datos, como por ejemplo SQL Server, MySQL, Progress, BD María, BD Mongo, entre otros. ¿Ok? Aquí va otro ejemplo de manera detallada. Tenemos en la tabla estudiante, ¿ok? Con el nombre conocido como entidad, tabla o relación, ¿ok? Adicionalmente a eso, tenemos lo que serían las filas, renglones, tuplas o ocurrencias, que es como lo visualizamos acá. Aquí tenemos los atributos, los campos, dominio o columnas que deben denominarse. Adicionalmente a eso tenemos los nombres de los atributos, en este caso apellido, y los datos que va a contemplar esta entidad, esta tabla o esta relación. ¿Ok? ¿Cómo diferenciamos nosotros el modelo relacional? De la siguiente manera. ¿Ok? Aquí tenemos 3 entidades fundamentales que son empleado, cargo y departamento. Y nos hacemos nuestras eh, preguntas, ¿ok? En la cual cada uno de las entidades, ¿ok? Tiene diferentes atributos, campos o dominios, como por ejemplo empleado, código de empleado, nombre de empleado, código de departamento, código de cargo. Adicionalmente a eso tenemos el cargo, código de cargo, nombre de cargo, y luego tenemos lo que sería el departamento, código de departamento y nombre del departamento. Y vamos haciendo nuestra relación, donde decimos que un empleado puede tener, un cargo puede tener muchos empleados o un empleado puede tener muchos cargos. ¿Ok? Estas son preguntas que nosotros debemos hacernos para poder establecer las relaciones en la cual tengan sentido y coherencia. ¿Ok? Adicionalmente a eso, un departamento puede tener muchos empleados. ¿Ok? Y de esa manera se va armando lo que sería la unificación del modelo relacional. ¿Ok? Que es algo que debemos tener muy presente y ustedes poder identificarlo. Luego nos incorporamos a lo que sería cómo identificamos las claves foráneas. ¿Ok? La clave es un atributo, conjunto de atributos que se han elegido para identificar uno o más instancias o una entidad. ¿Ok? Recuerden que las entidades también son tablas. ¿Ok? Ninguno de esos atributos debe aceptar valores nulos. Tampoco se deben repetir. Por eso es importante el conocimiento de la unidad que se visualizó anteriormente, que es sobre la normalización de las bases de datos. En este sentido,
Tenemos lo que serían las claves candidatas. Es un atributo o conjunto de atributos en capacidad de identificar en forma única las instancias de cada unidad. Ejemplo, cédula, primer nombre, primer apellido, código de la materia, entre otros. Las claves primarias es una clave candidata que ha sido seleccionada para identificar cada fila o renglón de una entidad de forma única. Es recomendable la implementación de claves, ¿ok? Y se denomina clave primaria como primary key. Seguidamente les coloco un ejemplo donde tienen cédula, código de la materia, ID de cargo, número de factura. Y tenemos lo que serían las claves alternativas o las claves secundarias. ¿Ok? Son claves candidatas que no han sido seleccionadas como claves primarias, pero que posteriormente se convierten en índices para facilitar la búsqueda o consulta dentro de la base de datos. Ejemplo, primer nombre, primer apellido, nombre de la materia. Luego, lo que serían las claves foráneas son claves primarias de otras entidades, que son entidades de origen, a través de las cuales se establece una relación, una vinculación o en su defecto una asociación. ¿Ok? Un ejemplo aquí podemos ver departamento, código de departamento, nombre del departamento, empleado, código del empleado, nombre del empleado y el código del departamento. Que a su vez, ¿cómo lo vamos a relacionar con el departamento? A través del código del departamento. De esa manera, podemos conseguir las claves sustitutas, que son las claves primarias que han surgido para sustituir las claves candidatas o con demasiados atributos. ¿Ok? Es indispensable tener este ejemplo, ¿ok? Como clave sustituta, que sería corte, especialidad, cédula, igual a ID estudiante. Luego, algo que es muy trascendental para ustedes es lo que sería el diccionario de datos. ¿Ok? Esta es una herramienta importante para el manejo de los datos. En el diccionario de datos almacena físicamente todos los esquemas externos, conceptuales e internos y las reglas de correspondencia, tanto de una forma fuente como una forma de objeto. A través de ellos también tenemos como documento el diccionario de datos de recolecta, coordina y confirma lo que significa un término de los datos. Es considerada la única fuente de datos común en todas las organizaciones, ¿ok? Para responder preguntas y resolver disputas acerca de cualquier aspecto de la definición de los datos, ¿ok? Este elemento les va a ofrecer a ustedes una infinidad, un compendio de saberes en la cual ustedes podrán utilizarlo dentro de la organización para poder desglosar todo lo que serían las tablas y con cada uno de los elementos que la conforman, cuál sería su descripción, cuál sería sus claves primarias, cuál sería los elementos o los caracteres que deben tener. Recuérdense que dentro de las organizaciones existen eh, personas que van incluyéndose en este grupo de trabajo, la cual deben tener conocimiento, la cual se debe prestar este saber de lo que es el diccionario, cómo está relacionada las bases de datos, cómo es el modelo entidad de relación, ¿ok? Y de esa manera los va a ayudar a ustedes a ir formando y formar a todas las personas o los usuarios que van a ingresar a este departamento, bien sea denominado tecnología, útil, informática, entre otros. ¿Ok? Dentro del contenido del diccionario de datos, ¿qué ofrece? La descripción de la base de datos, la definición y sus niveles. Una descripción detallada de los campos, de los registros, de referencias cruzadas relacionadas. Descripción de los códigos de automatización y seguridad de los datos. La definición de sinónimos u apodos de datos que son utilizados para las distintas aplicaciones. Algo que es muy relativo en cuanto a la persona que se dedica al diseño de la base de datos.
que normalmente todo tiene que ir primero plasmado en papel, ¿ok? Para determinar cuántas eh, tablas, cuántas relaciones van a tener y a su vez le va a permitir utilizar sinónimos o apodos, que a lo mejor la persona que le tocó lo conoce, pero si viene otra persona que se está incorporando a este equipo, debe conocer cómo o qué significa esos sinónimos o esos apodos en la cual aparecen en la base de datos. ¿Ok? Los esquemas externos que son empleados por cada programa, quiénes son sus usuarios y qué niveles los están autorizando. Por consiguiente, tenemos que la importancia del diccionario de datos es manejar los detalles de sistemas grandes, comunicar el significado común de todos los elementos del sistema, documentar las características del sistema, facilita el análisis con la finalidad de evaluar todas y cada una de las características que son importantes tener el conocimiento. Dentro de ellos tenemos el manejo de los detalles, de los sistemas si tienen enormes volumen de datos que influyen en cada uno de ellos. La comunicación de significados. Los diccionarios de datos proporcionan asistencia para asegurar los elementos y las actividades que van a tener cada uno de los sistemas. La documentación de las características de los sistemas, que es algo importante. Por eso es que cuando ustedes están en este nivel de preparación, en este nivel de formación, se les pide que sean incorporados documentos que identifiquen cada una de las características del sistema, que es para el usuario que esté por primera vez, que es para el usuario que va a manipular cada una de la información. ¿Ok? Importante todo lo que es a nivel de sistema, importante a todo lo que es a nivel de las bases de datos. ¿Ok? Tenemos adicionalmente las facilidades de los análisis, la cuarta razón, que es el uso de los diccionarios de datos y las necesidades de las nuevas características en orden de los cambios. Tenemos la naturaleza de transiciones, es las actividades de la empresa que se llevan a cabo mientras se emplea el sistema. Adicionalmente a eso, la salida y generación de los reportes, resultado del procesamiento de los hechos, cómo se hicieron, por qué se hicieron, archivos y bases de datos, detalle de las transacciones y registros de los maestros. Cuando hablamos de maestros, son todos y cada uno de los formularios que son de interés para la organización. Y la capacidad del sistema, la habilidad del sistema para aceptar, procesar y almacenar todas las transacciones y datos. ¿Ok? Seguidamente tenemos la localización de errores y omisiones, que son importantes, tener la información de un diccionario relacionado, las características, las transacciones, las consultas, datos y las capacidades. Aquí les visualizo un ejemplo de cómo cada uno de cómo se debería hacer el diccionario de datos, la cual contempla unas tablas, ¿ok? Esta se denomina cliente, tiene las llaves, cuáles son las principales, cuáles son los nombres de cada uno de los atributos o campos. Adicionalmente a eso, cómo se llama el campo, ¿ok? El tipo del campo, el tamaño o la cantidad de caracteres que debe contener y la descripción de la información. Esto en pro de qué? De la importancia del departamento, de los empleados que van a estar dentro del departamento de tecnología en las organizaciones. Recuerde que nosotros estamos de entrada o salida dentro de las organizaciones y debemos dejar muy bien especificado cómo es el uso de todo el manejo de la información, de las bases de datos, de los sistemas, para poder tener una mayor visualización a la hora de entrar a algún compañero. Luego nos encontramos con la definición de los diagramas de flujo. ¿Ok? Este diagrama también llamado diagrama de actividades o flujograma, es un esquema que representa todos los procesos, ¿ok? Que son elementos fundamentales. Tenemos que son representaciones gráficas en el orden de los pasos, las actividades y las acciones, ¿ok? La cual manejamos símbolos que son figuras geométricas que durante este compendio de saberes en el área universitaria debieron ir
dándoles a conocer para qué se utiliza y por qué son importantes. ¿Ok? Dentro de estos símbolos tenemos diferentes figuras geométricas, ¿ok? La cual nos van a ayudar a representar el paso a paso o las decisiones que se deben tomar. Debe estar con flechas o líneas, que son aquellas que conectan cada uno de los símbolos en cada paso que se realice. ¿Ok? Dentro de la simbología de los diagramas de flujo, tenemos distintos símbolos en la cual tenemos el primer símbolo que es inicio y final, representación del inicio y el final de un proceso. La línea de flujo indica el orden de la ejecución de las operaciones. El proceso representa cualquier tipo de operación. La decisión permite analizar una situación según si su respuesta es verdadera o falsa. Y tenemos el símbolo de entrada y salida, que representa la lectura de datos en la entrada y la impresión. Seguidamente le coloco aquí lo que sería un ejemplo de un diagrama de flujo de cómo utilizar una impresora. ¿Okay? Tenemos aquí encender la impresora, la cual tenemos distintos elementos. Si está desenchufada la impresora, cuáles son los pasos que debemos hacer, si se encendió o no se encendió, y de esa manera ir reconociendo y de esa manera ir documentando todo el proceso dentro del departamento de tecnología. ¿Ok? Y por último nos vamos a encontrar con lo que sería el modelo o la definición de UML. ¿Ok? Esta es una herramienta que ayuda al usuario o en este caso a la persona encargada a capturar mediante un conjunto de símbolos un diagrama de comunicación ideal para el sistema. ¿Ok? Son software orientado a objetos a quien involucra el proceso de desarrollo sirviendo de apoyo para el análisis de los diseños. ¿Ok? De igual manera, esto es una retroalimentación importante que debemos conocer para lo que nos estamos preparando dentro de las organizaciones, para lo que vamos a utilizar o vamos a manipular toda la base de datos. ¿Ok? No es solamente un diseño, debemos plasmarlo en papel para poder visualizar de manera proyectiva si está bien o está incorrecta la información de la base de datos. Una vez que nosotros tengamos todo ese modelo de relación, una vez que ya sepamos que todo está bien relacionado, procedemos a compartir toda esta información en un manejador de base de datos. De esa manera nos va a evitar a nosotros tener algún error, ¿ok? A la hora de determinar la esquematización de la base de datos. Recuerden que lo principal en una base de datos es el, el sentido que nosotros le demos. La idea es normalizar o pasar por cada una de las normalizaciones, aplicando la primera, segunda y tercera forma normal, y de esa manera tener una base de datos centralizada que nos va a permitir a nosotros poder diseñar un sistema automatizado. Porque es importante resaltar que al tener una base de datos centralizada, bien estructurada y normalizada, nos va a permitir a nosotros poder diseñar lo que sería la automatización del sistema y no cometer ningún error. Y como se lo digo a cada uno de mis estudiantes, los que han pasado por esta asignatura, es importante y el corazón principal para todo sistema automatizado es el diseño de la base de datos. Ella es lo que nos va a permitir determinar qué es lo que vamos a diseñar, cuántos formularios vamos a hacer y nos va también a servir para hacer nuestras consultas, que son primordiales para el desempeño de todo el sistema automatizado. Con esto culmino hoy lo que sería esta unidad, que para mí es sumamente importante, porque le va a permitir a ustedes tener el conocimiento para luego sí adentrar a lo que sería el manejador de base de datos. ¿Ok? Con esto pueden identificar cada uno de los valores, pueden identificar cada una de las tablas, de los atributos, cuáles son sus claves primarias, cuáles son sus claves foráneas, cuáles son sus claves candidatas,
Adicionalmente a eso tendrán el conocimiento de cómo son las relaciones, si es de uno a uno, de uno a muchos o de mucho a muchos. ¿Ok? Aquí ya es momento en que ustedes se preparen y hagan preguntas para que puedan tener a gran cabalidad lo que sería la centralización de la base de datos. Bueno, quedo aquí a la orden por si tienen alguna duda con respecto a esta unidad. Les deseo un feliz día y muchas bendiciones. Hasta luego.